abuela vasca, de aquí de General Pico, y mi abuelo vino a los 3 años de la provincia de Macerata, de Italia, de Cingoli, así que tengo una mezcla entre vascos y vientanos, y aquí estamos nosotros los Angelucci en General Pico. Fue algo que deseé mucho, porque desde chica que yo quería irme a estudiar a Córdoba, por más que no sabía qué quería estudiar, yo sabía que quería irme a estudiar porque tengo familia allá también, y sentí que ese momento iba a ser como en el que más feliz iba a estar, por así decirlo, o el que más deseaba. Y cuando llegó no resultó como yo quería que sea. Y ahí fue cuando, entre comillas, me di la cabeza contra la pared. Y costó aceptarlo, me costó mucho. Tengo 76 años, nací aquí en Pico, en la clínica regional. Digamos que caí de pie porque nací en posición podal, fue toda una hazaña, así que por alguna razón será. Todos son de acá, nacidos y criados, trabajados acá en General Pico. Mi papá estaba un poquito más cerca del campo, pero se vino de muy chico para acá, así que es más de la ciudad que del campo. Y mi mamá sí es de acá, bien de la ciudad. Terminada la escuela primaria, era una especie de tecnicatura que ya no existe, que era en la sección comercial anexa al Colegio Nacional. Me recibí ahí de perito mercantil. Mi papá era piloto civil. Es más, tenía el brevet número 1 del Aeroclub de General Pico, pero esa es una historia larga y sería linda de contar, pero para otro momento. Pero eso me llevó a mí, a nuestra familia, a frecuentar mucho el Aeroclub, y ahí fue donde yo conocí a mi esposo. Y bueno, una tarde que fuimos al Aeroclub, cruzamos una mirada y yo puedo dar fe de que el amor a primera vista existe, porque nos vimos y dije, esto es para mí. Y lo mismo ha pensado él, porque eso sucedió el 28 de diciembre del 63 y el 27 de enero del 64 estábamos de novio. Cuando me casé tenía 19 años. Cuando tuve mi primera hija, 20. Y a los 27 ya tenía las 4. Gracias a la ayuda de mi suegra, debo reconocerlo, ¿sí? Pero sí, no fui madre a tiempo completo, y hay algunas cosas que todavía me duelen por no haberlo podido ser. Yo hice la escuela primaria en la escuela 66, aquí a 2 cuadras de donde vivo. Después hice 7 años en el colegio industrial. Comencé la facultad y en aquel momento había pedido prórroga 1 año, tuve que hacer el servicio militar y cuando volví ya no estudié más y me dediqué a trabajar. Yo quería hacer el servicio militar, algo increíble que todo el mundo no lo quería hacer. Me fui a hacer la revisación a Toay y después me incorporé aquí en General Pico. Yo en ese momento jugaba al fútbol en el Club Esportivo Independiente, así que bueno, hice un servicio militar medio light porque salía a entrenar 2 o 3 veces a la semana y el fin de semana me iban a buscar para ir a jugar, así que ingresé en mayo y me dieron la primera baja en diciembre, así que fue muy poquito, una experiencia que quería tenerla nada más y por suerte fue poco tiempo, así que pasó y después volví a trabajar. Bueno, ingresé en aquel momento lo que era Industrias Maracó, una de las industrias más grandes del centro del país, se dedicaba a hacer rastrones, todo lo que era elementos para el campo, y estuve unos años ahí y después ingresé en aquel momento a lo que era Entel, a la parte técnica de ingeniería, donde era toda la parte de proyectos de líneas,
y después pasé a Telefónica y tenía 25, 26 años. Y en aquellos momentos también los contactos familiares, o sea, mi papá había trabajado también en Industrias Maracó, así que bueno, ingresé por ese lado, así que tuve la suerte de poder entrar también a la parte técnica, a la oficina técnica. Como había salido del colegio industrial, tenía un cierto conocimiento de dibujo y bueno, pude ingresar en ese sector. Nos juntábamos, a veces nos juntábamos en las casas. En aquel tiempo le llamaban a hacer un asalto, cada quien llevaba algo y se juntaba, y se escuchaba música y se bailaba y se socializaba de esa manera. Nos juntábamos y nos reuníamos igual, ¿sí? Confieso que yo no era muy, a ver si encuentro el verbo correcto, no era muy afecta a ese tipo de encuentros, era muy casera. A mí siempre me gustó mucho leer y escribir. Eso es lo que a mí más me encantaba, leer y escribir. Y estudiaba. Mi papá siempre decía, estudien porque les pueden robar en la vida, les pueden robar todo lo material e incluso les pueden robar hasta la libertad, pero nunca les van a robar lo que ustedes aprendieron. Y como jóvenes éramos jóvenes normales, pero no nos masificábamos. Eso siempre también fue una enseñanza y fue textual de mi papá y no fue implícita, fue explícita. No se masifiquen, no fumen porque todos fuman. No tengan un novio porque todas tienen un novio. ¿Te gusta fumar? Bueno, es tu decisión. Pero la moda no siempre es lo que te va a convenir. Entonces, antes de tomar acción, de hacer algo en tu vida, pensá en qué te beneficia y en qué te perjudica. Y entonces eso fue lo que siempre manejé. Bueno, era muy diferente a lo que es hoy. No existía el teléfono. En aquellos momentos era frente a frente, ¿no es cierto? Y nosotros en aquellos tiempos, bueno, se manejaban mucho los bailes populares, ¿no es cierto? Donde íbamos a sacar a bailar y se sacaba cabeceando. Pero en aquella época también yo viví una época que fue la época de los militares, donde no había tanta cantidad de cosas ni oportunidades para diversión. Así que estábamos medio más encerraditos, más encasillados en lo que teníamos en nuestra ciudad. Así que, bueno, llegó el momento y a los 23 años me casé. Casi 24 tenía, sí, y a los 2 años tuve mi primera hija. Tengo 3 hijos. Cambió, cuando cambiamos de época, empezó la gran revolución y empezamos las pibas minifalda, colores en el pelo, en la ropa, los chicos usaban otro tipo de ropa, pelo largo, barba, bigote, la cosa cambió muchísimo. Hubo un clic muy grande, increíble, el que lo vivió se tiene que acordar, pero bueno, sí, realmente fue un cambio importantísimo en la forma de vida. Fui criada con la mentalidad de estudiar y conseguí un título y ya en 5.º año me puse a pensar qué iba a estudiar y por suerte tenía materias, yo en el instituto pude elegir lo que es administrativo o biológico y me fui por ese lado, por el lado administrativo y me gustaba mucho lo que era contaduría. Así que en 5.º ya había decidido que quería estudiar esa carrera en Córdoba. Terminé la secundaria, empecé con todo lo que es hacer el curso de ingreso, por suerte me fue muy bien porque tenía
gente que me apoyaba. Y al hacer el ingreso yo tuve un pequeño detalle que lo hice en 2021, yo me ingresé en 2020. Entonces eso no sé si por un lado favoreció o no favoreció. Hice el ingreso, ingresé bien, pero nunca pude cursar como correspondía. Y eso influyó mucho a que yo no haya terminado la carrera. El apoyo siempre lo tuve de cualquier lado, tanto económico como sentimental. Justo en vacaciones, yo pasé todas las vacaciones acá, en Pico, y cuando tocó volver y empezar una rutina, me costó mucho, por esto de que a veces tenías presencial, a veces no era fácil adaptarte. Y a mí me costó aceptarlo, pero ya como que mis amigos y mi familia notaba que yo no estaba bien. Y fue por una noche, una llamada de una amiga, que colapsé y pedí por favor que me fueran a buscar. Y yo llamé un viernes a la noche y un sábado a la mañana ya estaban parados buscándome y me vine para acá. Bueno, la verdad es que todo el secundario estuve pensando en estudiar comunicación social. Después la vida me fue llevando para otro lado. Medianamente apenas terminé el secundario empecé a trabajar un poco de colonias de vacaciones de la Muni. Después al poquito tiempo entré a trabajar en la dirección de juventud del municipio. Y ahí decidí que iba a trabajar y no a estudiar. Y la verdad que en ese momento, cuando me fui a vivir solo, me fui a alquilar, o todavía sigo alquilando, pero ya tengo mi terreno, con proyección para hacer mi casa, estoy en pareja, así que estamos también viendo esas cuestiones, pero sí, a ver, cuando me fui a vivir solo 20 años, veía más que nada la posibilidad de irme solo a un departamento y ya era otra cuestión, trabajando, viviendo solo, me sentía bien. Empecé en Quemú, la carrera de agronomía, pero más para lo contable. Fue hermoso, fue una experiencia muy linda. Pero bueno, no resultó tampoco para mí y ahí yo empecé a decir que me quería independizar un poco más, entonces empecé a vender en mi casa comida que lo venía arrastrando de muchos años y empecé con budines, tortas, materas, le vendía despensas hasta que en el verano surge de un local y ahí fue cuando tuve mi primer local. Yo termino el secundario y empiezo a estudiar, no trabajé nunca de nada, no tuve un trabajo en el que diga tengo experiencia trabajando, menos gastronómica, y me tiré a la pileta y con miedos, porque no sabía cómo iba a resultar, y por suerte resultó muy bien, así que estoy más que agradecida. Y eso resultó porque, bueno, mi mamá cuando yo era chica hacía desayunos artesanales y yo ya ahí venía, a mí me gusta mucho lo que es la organización y cocinar y verla a ella, yo la ayudaba y además de que me gusta mucho lo dulce. Entonces al gustarme mucho lo dulce y que la juntada siempre era en mi casa, cocinaba todo yo. Y entonces los conejillos de India siempre fueron mis amigos y mi familia. Y es algo que nació, no estudié nada al respecto de eso. Bueno, sí, con muchos amigos del barrio, como te decía, del barrio Ranqueles, algunos del colegio, otros ya conociendo gente de mi edad en el ámbito laboral, pero sí, era más del club, mucha gente del club. Yo estuve siempre vinculado más al Club Cultural Argentino, que es un club que queda cerca de mi casa de barrio. Y la verdad que son lugares de encuentro para jóvenes y que ahí era el momento de sociabilizar. Quizás estaba empezando esto de las redes, no con el empuje que tienen ahora, pero ya había otra cierta comunicación. Pero bueno, ya a esa edad, 22, 23, 24, teníamos celulares, pero era como para decir, bueno, un llamado, un mensajito, no para estar en comunicación constante como están ahora. Y se pierde un poco, te lo hablo desde lo personal, que con amigos estás en contacto en el diario charlando, pero no lo ves quizás en 10, 15 días.
y antes no pasaba. Yo creo que ahora a la juventud le debe estar pasando medianamente lo mismo a los que ya están terminando el colegio. Los que están en el colegio se siguen viendo, frecuentando, pero los que terminan y por ahí estaban en la misma situación que yo en ese momento, es más distinto. Se comunican más, pero no se ven tanto. Creo que la tecnología va avanzando y a veces es para bien, otras veces no para tanto. A mí me gusta más lo que yo viví. Hoy quizá un joven de 18, 19, 20 años te va a decir que prefiere lo de actual. Pero bueno, ya te digo, yo compartía más yendo a jugar al fútbol, al pádel, ir al club y me gustaba más que estar escribiéndome con alguien. La visión que tengo la tengo a través de mis nietos, ¿sí? Y los veo como con problemas de socializarse sin un estímulo que para mi gusto no es el correcto. Porque para salir, que hoy día todos los jóvenes salen mucho más que antes, o sea, la mayoría salen mucho más que antes, tienen que tener una previa donde tienen que estimularse con bastante alcohol. Y a mí me parece que eso es un peligro. Y me parece que tiene mucho que ver con esto de no poderse relacionar desde la relación humana, sino que se relacionan a través de la tecnológica. Entonces, en un grupo de WhatsApp dice, nos encontramos en tal lugar y en una casa y llevan un montón de bebida, toman bastante y después recién salen. Antes... Mirá, la verdad que a mí me gusta ir a charlar con personas 70, 80, que me cuenten de cómo era Pico, de sus vivencias, tanto en lo laboral o en ámbitos que no eran los laborales o los clubes en ese momento. Yo creo que las personas mayores tienen que salir, vincularse. Hoy Pico tiene muchos lugares donde pueden ir, estar en contacto con otras personas. La verdad que yo celebro cuando veo a una persona mayor en ámbitos más jóvenes. Me gusta mucho. Me parece que no sé si se quedan aislados, no le hace bien a ninguna persona, pero creo que tienen que salir más, sí. Hace un tiempo atrás empezó a haber una frase que decía la juventud está perdida. Yo no creo en eso. Yo creo que tenemos muchísimos jóvenes que no están perdidos para nada, estudian, trabajan, hacen música, pintan, deporte, se están formando. Sé que les cuesta y ven las cosas totalmente diferentes a las que vemos nosotros, ¿no es cierto? O cómo vivíamos nosotros. Ellos hoy por ahí tienen otra mirada, hoy con las comunicaciones están... Yo tengo en este momento mi hijo en Holanda, hablo por teléfono con él y hago una videollamada todos los días y me cuenta qué es lo que está pasando allá, cosa que antes eso no sucedía. No nos íbamos porque no sabíamos cómo era. Hoy los chicos se pueden ir porque saben que se puede vivir de otra forma o que se puede vivir diferente a lo que vivimos acá. Yo creo que no está perdida la juventud, estoy convencido que no. Mucho arte, muchas ganas de hacer las cosas, los chicos se preparan. A mí me alegra mucho cuando a la mañana sobre todo sucede esto de que por ahí tengo 5 o 4 mesas con gente adulta compartiendo un café básico con el vasito de soda y el diario. Y eso yo lo veo y ya me pone contenta, que haber creado un espacio en el que se sientan cómodos, porque no salen a cualquier lado, y que se sientan cómodos y elijan venir y elijan consumir o halagar o tener buenos comentarios y salir de su casa y decir voy a Cipriana a leer el diario y a tomar un café, mismo cuando me los encuentro en el club, en los partidos de básquet, que eso también por ahí, como es algo tan histórico de acá de Pico, el básquet siempre tuvo un impacto, y cruzártelos en la cancha y que se pongan a hablar con uno sobre jugadores o sobre los partidos, cómo viene la tabla, es algo lindo. A mí, que yo tengo una herida, entre comillas, con la gente grande, es un cariño.
siempre le digo a mis nietos que nunca abandonen sus sueños, que sueñen, que nunca, esto se lo digo a mis nietos y se los digo a todos los jóvenes, que no dejen que nunca nada ni nadie le robe sus sueños, pero que entiendan también que los valores y los principios no hay que dejarlos ni renunciar a ellos por nada. El prestigio y el honor de una familia, la reputación de un joven que le va a servir para toda la vida, no tiene que tener ningún precio. Decirles, no sé si una sugerencia o algún comentario, pero que vivan Pico como lo vivieron siempre, que es la misma ciudad, que quiere a todos los ciudadanos, que está más grande, más lindo y que tiene muchas posibilidades para reuniones, para encuentros, que vivan en la ciudad que eligieron vivir. Aquel que tiene posibilidades económicas de poder estudiar, que estudien, ¿sí? Hay que formarse cada vez más. Las cosas han avanzado terriblemente y se necesita de que los jóvenes estudien, que se formen. Yo veo muchos chicos muy capacitados, permanentemente estamos viendo. Nosotros acá tenemos en General Pico la facultad de la tecnológica, van al Balseiro y son pibes que explotan, están trabajando en, no sé, en formar a hacer satélite, a ver si cómo puede ser, chicos de acá, y sí, se han formado. Y aquel que no tiene la posibilidad de poder estudiar, que agarre una profesión de algo, porque siempre se necesita tener el plomero, tener el gasista, se necesita tener el pintor, y yo veo que hoy todos aquellos que tienen esas profesiones y están ordenados, tienen trabajo y pueden vivir bien. Que disfruten el momento, y sobre todo, por ello, como decía, lamentaba mucho no haber escuchado a mi abuelo, y por más que sean repetitivos, que sigan siendo repetitivos, porque yo ahora con 21 años me acuerdo lo que me decía mi abuelo cuando tenía 5. Y a mí es un impulso, todos los días es un impulso, o hacer cosas que te recuerden tanto sea tu abuelo o gente mayor que has visto pasar por tu vida, como que dejan una huella en uno que es joven también.